Nuestro siguiente expositor, el psicólogo Luis Felipe Dueña, representante de Incentive UDLA, ya que cuenta con estudios y conocimiento en psicología clínica. Además, posee un amplio currículum, maestría en psicología positiva aplicada, posgrado en metodología de la investigación en ciencias sociales, diplomado en grupo, familia y pareja, con enfoque en psicoterapia humanista gestal, director en Incentive Psicología Positiva Aplicada, el primer centro de psicología positiva en Ecuador. Es codirector del Instituto de Bienestar Ecuador. Atiende en su consulta privada procesos psicoterapéuticos. Doctor, por favor, si nos honra con su presencia en el podio. Bueno, buenas tardes con todos. Es muy grato poder participar en estos eventos que organiza la Universidad Central, la Facultad de Jurisprudencia, a los chicos de séptimo A, ¿no es cierto? Que ellos pues organizar un evento pues no es tarea fácil, ¿no? Y realmente pues les felicito por eso, por la logística, que está muy bien organizado y toda la ambientación que han hecho. Así que pues les daría un buen aplauso para ellos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, cuando me plantearon el tema, primero dije, wow, qué interesante poder tener un elemento de la cultura popular, que es el Joker, o traducido por el español mexicano como Guasón. Muy interesante porque pues se presta para muchas lecturas, ¿no? Y por eso yo creo que valoro el encuentro, que no solamente se enfoque desde la ley, de la jurisprudencia, de la parte penal, sino que también se haya recurrido, pues en este caso, a mi persona, ¿sí? Como psicólogo clínico. Y bueno, un pequeño preámbulo, digamos, un antecedente, desde que pues hice mi formación, todo lo que se recibió en la universidad, pues evidentemente la psicología clínica tiene pues un enfoque en la patología, ¿no? En la enfermedad mental. Pero ya después, como decía la doctora María del Mar, que sale uno de las clases y pues ahí comienza realmente la aventura, ¿no? Por dónde uno se va. Entonces, mi esposa, también siendo psicóloga, ¿sí? Algunos pensarán, pues, ¿cómo hacen para estar dos psicólogos en relación? Pues, bueno, no ha sido tan complicado, ahí entre locos nos entendemos, como dice. Entonces, ella hizo una formación en psicología positiva. No sé si es que algunos de ustedes han escuchado lo que es la psicología positiva, pero la psicología positiva se enfoca en promover lo que es el bienestar en las personas, ¿sí? Entonces, al comienzo yo decía, bueno, ¿cómo hago para que se haya una como comunión, un encuentro entre este personaje y la psicología positiva, ¿sí? Así que, bueno, también se puede rescatar lo que es saludable en lo patológico, ¿sí? Porque no solamente vamos a ver lo patológico en el personaje, sino también pues alguna parte saludable, si es que podemos, ¿ya? Vamos a ver. Yo le he denominado a mi presentación de Joker la transgresión de lo normal, ¿sí? Y evidentemente pues este título nos lleva a preguntarnos estos pequeños conceptos, pequeños grandes conceptos, y lo pongo como una pregunta. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Lo normal puede ser establecido desde muchas áreas, ¿no? Lo normal, pues, a lo mejor los que han revisado estadística, ya que estamos aquí en la Facultad de Administración, pues tiene un gran componente, pues, a la carrera en Administración, la parte estadística. Evidentemente en jurisprudencia, en la ley también es importante. Y básicamente, si es que podríamos definir lo normal desde un criterio estadístico, sería lo que más se repite, ¿no es cierto? Y si es que nosotros lo graficamos desde esa distribución normal o la campana de Gauss. Pero también hay otros criterios de normalidad, ¿sí? También está el criterio biológico, ¿sí? Que se busca enfocarnos desde cómo es el desarrollo de la especie. Si por ejemplo vemos como un primate, cómo se va desarrollando el humano, a qué edad más o menos está empezando a caminar, empezando a hablar, ¿sí? Son criterios de normalidad.
pero también está el criterio desde la parte conductual, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que sea, digamos, normal en las personas en su día a día? Y claro, la antítesis de lo normal podemos ubicarlo desde lo anormal, ¿sí? O lo extraño, lo raro también, y lo patológico, que es lo que me compete el día de hoy. Cuando vemos al personaje del Joker, claro, cuando me invitan a mí, ¿no?, a hacer un análisis psicológico, yo digo, bueno, puedo hacerlo en base como a cierta información, pero es una aproximación, porque como hablaba con Osvaldo, que ya nos va a dar mucha más información de sus antecedentes, hay muchas historias del Joker, ¿sí? Cuando se lo presentó allá por la década de 1940, el Joker estaba proyectado para que solo salga en 2 cómics, ¿no? Era como un personaje accesorio casi, que dijeron los autores, pongamos un villano y ya después de la siguiente le damos el vire más o menos, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vamos a hacer un análisis psicológico, si es que vamos a hacerlo de un individuo, de una persona, tenemos que tener a la persona al frente, ¿no? Porque tiene que ver pues una aplicación de pruebas, de tests, de tomar la historia, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, y en mi caso, pues tuve que basarme en unos referentes del Joker. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué nos dice su apariencia? Porque ese es uno de los primeros, digamos, referentes que nosotros podemos tener, ¿no? Cuando decía María del Mar, estamos en un bus, ¿no? Y la persona que está con sus pertenencias hace este análisis de costo-beneficio. Obvio que también nosotros tenemos que enfocarnos en ciertos referentes como imágenes, ¿no? Si nosotros vemos a una persona vestida así, ¿qué es lo que primero podemos pensar? Alguien que diga, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podría venir a la mente cuando vemos a esta persona? Si es que fuera una persona, ¿no? Real. Extravagante, ¿sí? ¿Qué más? Loco, ¿ya? Muy bien. Yo pongo payaso, ¿no? Un payaso por su maquillaje a lo mejor, ¿sí? Por su sonrisa. Diabólico también por ahí dicen. Un bufón. Pongo circense, ¿no? Como un poco la utilización de los colores, como muy estrambótico, ¿no? Un poco exagerado. Desordenado. Desadaptado. Capaz de un asesino porque pues ahí se ve algo de sangre, ¿no? En la carta, ¿ya? Entonces podemos hacer como algunos juicios de valor ahí, ¿sí? Simplemente cuando vemos a alguien. Y esto es lo que llamamos los mapas mentales, ¿ya? Nosotros, como para ir de un lugar a otro, siempre tenemos que tener un mapa mental, ¿no? Bueno, yo, mi centro que está en Los Valles, en Tecumbayá y Tumbaco, yo para venir acá, evidentemente tengo que tener una referencia, digo, me voy por acá, me voy por Guápulo, vengo acá, no, todos tenemos mapas mentales, y los mapas mentales también se aplican a las personas, ¿ya? Ahora, desde la psicología hay este manual, y algunos lo dicen la Biblia, que actualmente está en su 5ª edición, que es el DSM-5, que es pues el manual por excelencia para diagnosticar trastornos mentales, ¿ya? Y en base a los criterios, a las conductas que presenta pues el Joker, se puede plantear que este personaje tiene el trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, actualmente, o también conocido como sociopatía, cuando hablaba María del Mar de la imputabilidad o inimputabilidad, pues en las diferencias desde las enfermedades mentales pueden ir desde un rango de la psicosis, que puede ser una persona, un sujeto que está completamente ajeno a la realidad, ¿ya? No sabe lo que hace. Es decir, si es que en una crisis de su enfermedad mental, por su alucinación, por cualquier síntoma que tenga, mata a alguien,
esta persona capaz, puedes tú a preguntarle al día siguiente, oye, pero tú mataste a alguien, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? A lo mejor dice, no me acuerdo, ¿no? Solo le topé, no le hice nada, no sé ni de qué me hablas, ¿ya? Después pasamos a la neurosis, que es que estamos ahí todos, porque la neurosis es aquella situación, la posición que nosotros tenemos respecto a, digamos, nuestra propia falta, que Freud la llamaba pues el deseo inconsciente, ¿no? Es como nosotros siempre estamos llevando nuestra vida frente a una falta permanente. Y si lo podemos poner en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es como, si es que yo tengo un celular, ¿no? Un celular que a lo mejor salió el año pasado, y veo a otra persona que tiene el celular que salió este año, entonces puedo yo estar como que con un deseo de decir, me gustaría tener ese celular, ¿no? Sería feliz con ese celular. Entonces, todos estamos llevando nuestro deseo en torno a esta falta, ¿sí? Y esto es lo que hablamos de la neurosis. Y por último están las psicopatías y las sociopatías. Y en esto está como un limbo, ¿no? Entre soy consciente y no, o me hago loco, más o menos, como si usáramos un término coloquial, ¿no? Es decir, en el trastorno antisocial de la personalidad estamos ubicados en una forma en la que soy consciente, pero no me importa, ¿sí? O no se aplican las leyes a mí, ¿ya? Vamos a ver un poco la definición que se toma del DSM-5 del trastorno antisocial de la personalidad. No muestra ninguna consideración por lo bueno y lo malo. ¿Ustedes creen que el Joker hace consideración entre lo bueno y lo malo? ¿Alguien piensa que sí realmente considera qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿No? ¿Sí? ¿Quién dice sí? Levanta la mano. Por allá. Ya. ¿Por qué creen que sí hace una consideración entre lo bueno y lo malo? Porque, pues así tiene en cierto momento sus grados, como decir, de lucidez, donde determina y dice, bueno, tal vez esto esté mal o esté mal. En determinados cómics, en determinadas películas de los universos de DC, el Joker a veces ni siquiera es malo por esencia, sino que es la sociedad el que le hace malo. Perdón, no es bueno, no es malo por esencia, sino que es la sociedad el que le hace malo. Bueno, muy bien, gracias. Además, tenemos que la construcción psicológica del Joker es una persona que se cansó de ser bueno frente a una sociedad que no responde frente a sus impulsos de bondad. Entonces, frente a esto, llega un momento en el que el momento de lucidez del Joker vuelve a esa persona buena, extremadamente buena, que se mostró desinteresada a una sociedad que busca intereses individuales. Y ahí es cuando recuerda que el Joker, que es una persona buena y que las acciones están haciendo daño a la sociedad que al mismo tiempo le hizo daño a él. Excelente. ¿Tú eres estudiante de psicología? ¿No? ¿Derecho? No, pero bueno, muy buenas análisis y lecturas de la parte psicológica. Excelente. Un tema importante con estas características o categorías diagnósticas desde la psiquiatría y la psicología es que no es que entramos como un molde perfecto, no es que vamos a ver puramente una persona con trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Puede haber muchas cosas de las que ahora van a salir que sí aplican, otras que definitivamente sí van a aplicar y otras que a lo mejor no, ¿sí? Entonces, sí, es una forma en la que el Joker tiene una reacción frente a lo que le pasó, ¿sí? Por eso es que es importante también ver los orígenes y el trasfondo de la historia, ¿ya? ¿Qué otra definición tiene este trastorno antisocial de la personalidad? Ignora los derechos y los sentimientos de los demás de manera sistemática, ¿sí? Es decir, si es que yo voy a hacer algo, voy a cometer un acto, ¿sí? A mí no me importa cuál va a ser el derecho, no sé, los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Por eso es que yo le pongo el nombre, el título a la transgresión de lo normal, ¿sí? Porque lo normal también puede ser llevado como hacia la norma, hacia la ley, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo ir más allá de esta norma? ¿Cómo puedo transgredir esta norma? ¿Sí? Y sin que yo tenga a lo mejor como la conciencia o la sensibilidad frente a los derechos del otro, ¿ya? Entonces, esto es una definición, y la otra viene a ser, tienden a oponerse a los demás, manipularlos, o tratarlos duramente o con una cruel indiferencia, ¿ya?
Puede ser que sí, también hay excepciones en el Joker, como por ejemplo cuando sale el personaje de Harley Quinn, que originalmente pues era su psiquiatra en la clínica de Arkham, y de cierta forma sí comienza a manifestar pues una forma de relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces, si es que no hubiera ningún tipo de consideración por este personaje, pues a lo mejor pues no estuviera a su lado también, ¿no? Es como algo obtienen el uno del otro. De igual forma pues el Joker con Batman, es como que son opuestos, pero de la misma moneda, ¿sí? Cada uno tiene sus códigos. Y la otra es que no muestran culpa ni remordimiento por sus comportamientos, que eso es algo que sí considero que pasa con el Joker. Evidentemente, pues ese fuero interno no sabemos cómo es, porque no se explora tanto, como sí vino después de haber algunas ediciones de algunos cómics que hacen, principalmente a través de la broma asesina, pues se pone este relieve, ¿no? De cómo era el Joker, qué es lo que pasaba en su vida, pues hay la parte de que él era un químico, después dejó eso, se puso a hacer esta parte de ser un comediante, no le fue bien, estaba su esposa embarazada y luego pasa que fallece su esposa y con su hijo, ¿no? Entonces son cosas que dan como un suceso desencadenante de cierta forma pues a la justificación del personaje. Algunos síntomas, ¿sí? Bueno, que hablamos de indiferencia, las mentiras, ser cruel, cínico e irrespetuoso con los demás, usar la simpatía o el ingenio a fin de manipular a los otros para beneficio propio o placer personal. Esto yo creo que es una característica muy importante, incluso hasta el mismo elemento del payaso, ¿no? Es como, yo creo que puede haber muchas personas que les gustan los payasos y al mismo tiempo los detestan, ¿no es cierto? Y como una fobia. Entonces yo creo que el Joker tiene que esta capacidad tan marcada de como ser muy encantador también, como tener mucho ingenio, ¿no? Es un personaje, un villano tremendamente inteligente, ¿ya? Y cuando yo veía, me ponía a hacer un análisis y decía, bueno, a ver, los asesinos en serie también, ¿no? Es como, no sé si han escuchado este asesino norteamericano, Ted Bundy, que pues, ¿qué hacía este señor? Era un personaje que era espeluznantemente encantador, ¿no? Él había tenido incluso la formación en Derecho. ¿Y cómo hizo él? Él mismo se defendía, ¿no? Entonces él con una sonrisa en su rostro, él decía, no, esto no fue así, pasó esto, incluso llegaban a decir, bueno, está interesante, y lograba las apelaciones. Entonces es una persona que es un manipulador pero impresionante, ¿sí? Y también cómo cometía los crímenes, ¿sí? Y también yo hacía el análisis con lo que pasó acá, que ya lo vamos a ver, me refiero aquí a Ecuador. Pero él cometía sus crímenes y era como muy galante, ¿no? Es como les llevaba a las chicas y les invitaba y era chistoso. Entonces, ¿quién iba a poder sospechar de eso, no? Muy difícil, muy difícil. También, bueno, parte de los síntomas viene a ser la arrogancia, los aires de superioridad, además de ser extremadamente obstinado. Es como, si es que el Joker tiene algo en la cabeza, lo hace porque lo hace, ¿ya? Es decir, yo quiero hacer que Batman llegue al punto de que rompa sus propios códigos morales, ¿sí? Hay esta escena que a mí me encanta del Caballero Oscuro cuando está en el interrogatorio y el Joker está, no recuerdo si es que es con las esposas o sin las esposas, pero bueno, no es importante. Está sentado y claro, ¿cómo sale Batman? De la oscuridad, ¿no? Su elemento que genera mucho más confort, ¿no? Es como, yo estoy en mi elemento. Y claro, comienza a golpearlo y quererle sacar la información de dónde está, se me fue el nombre, no sé, Harvey Dent, y la novia era Rachel. Entonces, los dos sacarle la información y el Joker simplemente se ríe porque Batman está en una situación de incapacidad completa,
¿sí? Entonces, eso es lo que me refiero con buscar la transgresión de lo normal, porque de cierta forma el Joker puede ver que en Batman hay como que esta pseudo normalidad, ¿no? Que tiene sus códigos, que tiene su ética, pero lo lleva hasta el extremo de que no puede sacar la información, ¿sí? Entonces, evidentemente, llega la frustración Batman. Los problemas continuos con la ley, ya es de cajón, lo que incluye conductas delictivas. La violación constante de derechos, que ya lo mencionamos. La impulsividad, la hostilidad, la falta de empatía, es decir, pues no me importa pues qué sientan los otros, ¿no? No me importa cómo se vaya a sentir Batman, o sea, con esto que yo le estoy poniendo en jaque, más o menos, ¿no? Es decir, pues, o sea, allá él, ¿qué me importa qué vaya a pasar con esta persona? Correr riesgos innecesarios o tener un comportamiento peligroso sin ningún tipo de preocupación por la seguridad personal o de los demás, ¿sí? Es decir, es un elemento... Sí. Ya me dijeron que tengo el tiempo. Entonces, claro, no le importa el peligro que pueda correr él, ¿sí? No le importa el peligro que puedan correr los demás. Las relaciones deficientes o abusivas, la falta de consideración o aprendizaje, las consecuencias negativas del comportamiento, ¿sí? Es decir, cometo mi crimen, si es que mato a alguien, si es que hago algo así que va más allá de la ley, no tengo conciencia de que vaya a hacer algo negativo, es decir, seguramente no me van a atrapar, ¿no? Pero de cierta forma como que en la psicología dicen que pues siempre vamos dejando como migas de pan, ¿no? Y inconscientemente como que quisiéramos que nos atrapara, ¿no? Como que si es que es un criminal, es decir, a ver, hago esto y de alguna manera voy a buscar que el otro, ¿sí?, sepa o como descifre qué es lo que yo hice, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de esta parte de la conciencia, es que sí son unas personas, o en este caso un personaje muy capaz de ser consciente de cuáles pueden ser las formas de poder lograr conseguir lo que él quiere, ¿sí? Y de cierta forma, pues en una forma final, poder ser descubierto. Ser sistemáticamente irresponsable. Bueno, vamos un poquito más rápido. Si es que vamos un poco en el tiempo para ver si es que los orígenes del Joker son así, podemos ver que en el trastorno antisocial de la personalidad, pues se manifiestan los síntomas antes de los 15 años. Normalmente son como agresiones hacia las personas, animales, insectos, destrucción de la propiedad, el engaño, el robo, la violación grave de las normas. Algunas causas, pues la parte genética evidentemente está ahí, ¿no? Todavía, y ese es uno de los desafíos más grandes pues para la psicología, para la parte criminal, de ver si es que realmente es una persona nace siendo criminal o se hace, ¿no?, desde el ambiente, porque el ambiente también influye. Durante el desarrollo del cerebro se pueden haber presentado cambios en la forma como se fue desarrollando la parte neurológica. Los factores de riesgo, pues cuando son niños comienzan a presentar muchos problemas, ¿no?, de conducta, que son agresivos, que son, no sé, que generan muchos problemas, y como que de esa forma pueden ser como ciertos factores, ¿no? Los antecedentes familiares o trastorno de personalidad antisocial o cualquier enfermedad mental que haya sido parte de la familia. Haber sufrido maltratos o descuidos durante la infancia, pues es algo muy importante. Y la vida familiar inestable, ¿no?, violenta, caótica. Los sucesos desencadenantes, como les decía, en el Joker viene a ser la muerte de su esposa embarazada y el accidente que él tiene, ¿no?, en la piscina esta química. Y eso es lo que les decía de los casos de acá de Ecuador, ¿sí? Daniel Camargo, que fue un asesino en serie, no sé si todos lo saben, pero me imagino que sí, porque estamos en una facultad de Derecho que deben saber. El fallecimiento de su mamá y ser vestido de mujer, ¿sí? Porque esto es muy interesante porque era el papá, bueno, se casó con otra mujer y esta mujer se queda embarazada, aborta y tenía un deseo de que sea una niña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trasladan ese deseo a este chico, en ese entonces, que es vestirlo de mujer, ¿sí?
y Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, la prostitución de su madre, ¿sí? Como un ambiente muy expuesto a sexualidad, a violencia, ¿no? Eran 3 hermanos, ahí está Daniel Camargo, arriba, y Pedro Alonso López. Que este señor está desaparecido, no saben dónde está, ¿sí? Las complicaciones, maltrato hacia la pareja o maltrato o descuido hacia los hijos, abuso de alcohol o sustancias, estar en cárcel o prisión, conductas homicidas o suicidas, padecer otros trastornos de salud mental como depresión o ansiedad, nivel económico y social bajo o no tener hogar, participación en pandillas, muerte prematura generalmente como consecuencia de la violencia. Es decir, estos son como algunos factores de riesgo, llamémoslos así, que no sabemos, por ejemplo, qué pasó con el Joker cuando era niño, ¿no es cierto? Es como que cuando ponen los orígenes del Joker es cuando ya está con su esposa, cuando está embarazada, capaz de unos 20, 30 años, no sé. Pero ¿qué pasó antes? No se sabe, ¿sí? Y la misma frase que utilizaron al comienzo, solo hace falta un mal día para asumir al hombre más cuerdo del mundo de la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a solo un mal día. Algunas referencias tomadas para esta ponencia. Gracias.